Entramos ahora al análisis de BJT para circuitos en DC, llamado el análisis DC. Vamos a comenzar presentando una lámina con algunas fórmulas muy útiles y después con unos ejemplos de cálculo para DC. Entonces, comencemos. En primer lugar, unas fórmulas muy útiles. Tenemos dos tipos de transistores, el NPN por un lado y el PNP. Las fórmulas aplican para ambos transistores. De todas maneras, debemos recordar que hay algunas diferencias a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando consideramos un NPN, tenemos que el panorama de tensiones es como sigue. El colector arriba, base aquí, emisor abajo. El emisor se fija en algún lado o lo averiguamos arriba, a 0.7 más arriba está la base, y el colector puede estar en cualquier lugar encima de ambos. Para que esté en modo activo puede estar el colector incluso un poco debajo de la base, pero no mucho, no muy cercano al emisor. Ese modo activo es el que permite el banco de fórmulas que tengo presentado aquí. Si se trata de un PNP, entonces mira que el emisor se encuentra arriba, la base está aquí, el colector abajo, y el panorama de tensiones es el siguiente. El emisor está arriba en algún lugar, 0.7 voltios más abajo está la base, y el colector abajo de ambos. El colector puede ser tolerado un poco cerca al emisor, ojalá que esa distancia sea mayor que 0.3 voltios. Entonces ya tenemos el panorama para ellos. Esto sería también para el modo activo. Entonces cuando hablamos del transistor NPN decimos la tensión base colector, la tensión base emisor debe ser 0.7 y es lo que tenemos aquí. Sin embargo, cuando hablamos del transistor PNP decimos la tensión emisor base. Mira que cambió el orden de las letras. Emisor base. La primera letra siempre designa al terminal positivo y la segunda al terminal negativo. Entonces de esa manera queda como orientado a través del nombre, la nomenclatura, queda orientado a la tensión y dónde van los signos más y menos. Entonces en este caso sería tener el más aquí, el menos aquí, 0.7, y en el PNP sería tener el más aquí y el menos aquí, 0.7. Nota cómo son los signos, están invertidos uno con respecto al otro, pero así funcionan esos transistores. Entonces la primera relación y más importante la da estas flechas que están aquí, donde dice que la corriente por el emisor es la suma de la pequeña corriente de base más la gran corriente de colector. Y es esta primera expresión que tenemos aquí. También es válida para el PNP. Mira, el emisor es aquí, la corriente principal es la suma de la pequeña corriente de base y la gran corriente de colector. Así que esta primera ecuación es fundamental. La segunda es la ganancia de corriente en DC. Dice que la corriente de colector es beta veces la corriente en la base. La corriente de la base es la controladora, beta es la ganancia, que también se conoce con el nombre, es muy común ver el nombre HFE. En las hojas de datos específicamente ves tú este nombre así. Bien, entonces, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Déjame borrar entonces un poco acá. Y ahora también podemos afirmar que la corriente de emisor resulta ser beta más 1 veces la corriente de base. ¿De dónde sale eso? La corriente de emisor es la corriente de colector, que es beta veces IB, más la corriente de base. Esa es la corriente de emisor. Entonces es beta veces IB más IB. O sea, beta más 1 veces IB. Y de ahí proviene esta expresión. O sea, es la suma de la corriente de colector cuando multiplicas estos dos, más la corriente de base cuando multiplicas estos dos. De aquí proviene esta ecuación. Ahora, podemos dividir, como esta expresión es igual a esta expresión, podemos dividir esto entre esto, debe ser igual a esto entre esto. Entonces, cuando lo divido, puedo cancelar esta cantidad. Y me queda que la corriente de colector entre la de emisor es igual a este cociente que está aquí. De hecho, podría decir que la corriente de colector es igual a este cociente multiplicado, entonces el emisor ahora pasas a multiplicar aquí de este lado por la corriente de emisor, así. Entonces esta parte aquí la quitas, así. Dice la corriente de colector es igual a beta entre beta más 1 por la corriente de emisor. Y esa expresión está aquí. Es la corriente de colector es igual a una cantidad alfa multiplicada por IE, donde esa cantidad alfa se define como beta sobre beta más 1. Entonces, ¿ves de dónde proviene ahora toda esta parte? Eso es lo que se quería plantear aquí. De estas ecuaciones proviene entonces esta I de colector es igual a alfa veces corriente de emisor. Alfa, por la definición que tienes aquí, es un número menor que 1. Pero si beta es un número grande, es un número menor que 1, pero muy cercano a 1. Por ejemplo, veamos algunos casos. Para beta 50, el alfa es aproximadamente 0.98.
Eso quiere decir que la corriente de colector es 98% la corriente de emisor. El otro 2% es la corriente de base. Entonces se nota que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, pero inferior. Si beta es 100, ese alfa ya da 0.99. Entonces quiere decir que tan solo la corriente de colector es 99% de la corriente de emisor y la de base es tan solo el 1% de la corriente de, básicamente en este caso sería del emisor. Entonces fíjese cómo uno va buscando relaciones, y si beta es más grande que 100, básicamente lo que decimos es que alfa vale 1 y que la corriente de colector y emisor son la misma básicamente, y la corriente de base es despreciable. Bien, utilicemos esta fórmula para poder enfrentar los ejercicios que vienen. Primer ejercicio. El transistor de la figura tiene beta 100 y vamos a señalar esa información, beta 100, y exhibe un voltaje base emisor de 0.7 cuando una corriente de colector es 1 miliamperio. Diseñe es el verbo del ejercicio. Diseñe es halle los valores de las cosas que no están dadas. Si ves el ejercicio, tenemos 15 voltios aquí, menos 15 aquí. Tenemos un beta para el transistor, pero no tenemos RC ni RE. Entonces diseñe significa busque los valores de esos elementos que no se han dado. En este caso RC y RE. Diseñe el circuito de manera que una corriente de 2 miliamperios fluya por el colector y que se produzca en el colector un voltaje de más 5 voltios. Entonces ese es el dato que aparece aquí, que en el colector aparezca 5 voltios y que fluyan 2 miliamperios. Eso significa que tenemos dos piezas importantes de información. Por un lado me dicen que la corriente que va por aquí es 2 miliamperios. Y por otro lado me están diciendo que la tensión que tiene que aparecer en el colector, así ponemos aquí, por ejemplo, aquí tiene que haber 5 voltios con respecto a tierra. Es el dato que me está dando ahí. Entonces, puedo concluir inmediatamente algo. Puedo concluir que la tensión que hay entre aquí y aquí en ese resistor es 15 menos 5, 10 voltios. Y por lo tanto, si tengo la tensión en el resistor RC y tengo la corriente, es fácil saber cuánto es RC. En este caso es muy sencillo. RC son los 10 voltios que estamos viendo entre los 2 miliamperios. Eso nos da 5 kilo ohmios. ¿Ya? 10 entre 2, 5, y el mili abajo sube como K. Ahí está, es muy sencillo esa parte. Ahora tenemos que seguir buscando RE. Entonces, me preguntaré qué tensión hay aquí, entre aquí y aquí. Y típicamente sabemos el valor, es 0.7. Puede ser un poco más o un poco menos, depende de las corrientes que se estén moviendo en el transistor. También depende del transistor en sí mismo. Algunos autores, por ejemplo, piensan que se debe colocar ahí un valor como 0.6 voltios. Eso dependerá de las corrientes que transportan y del tipo de transistor. Pero 0.7 o 0.6 son ya aproximaciones. Entonces, tenemos un dato que dice que si bajase 1 miliamperio por el colector, entonces se corresponde con eso 0.7 voltios entre base y emisor. Entonces uno se puede preguntar, vaya, ¿qué tensión entonces corresponde si lo que está bajando es 2 miliamperios? ¿Qué tensión correspondería entre base y emisor? Por favor, no vayas a responder que 1.4 voltios, es decir, el doble de 0.7. Se trata de una función exponencial entre el voltaje base emisor y la corriente de colector. Si la corriente de colector aumenta, el voltaje base emisor también aumenta, pero aumenta un poquito, ligeramente. Tal vez el valor que dé por aquí no lo he calculado completamente, pero tiene que ser algo así como 0.701, un valor muy pequeño de incremento. Así que si hacemos esto de manera estricta, vamos a encontrar un valor que es aproximadamente 0.7. Como ya estamos trabajando con aproximaciones, de hecho decir 0.7 es una aproximación, entonces podemos en general establecer que el valor de aquí es 0.7, sin temor a que eso introduzca un error muy severo. Si es 0.7 voltios y sé que la base está en 0 voltios, ¿a qué tensión está el emisor? Entonces es sencillo. Si estoy en 0 voltios en la base y desciendo 0.7, estoy en menos 0.7 voltios en el emisor. Ahora tengo la tensión en este nodo, el emisor, y tengo la tensión en el nodo inferior. Así que puedo buscar la diferencia de tensión que cae sobre la resistencia. Sería esta tensión menos 0.7 menos la que está aquí abajo. O sea, la cantidad sería así como menos 0.7 menos la que está en el otro nodo, menos 15. O sea que esto debe dar, ¿cuánto debe dar? Positivo 15 menos 0.7, 14.3 voltios.
Ese es el valor que aparece aquí, 14.3 voltios. Ahora tengo la tensión que hay en ese resistor, pero tengo la corriente. Vamos a ver, la corriente correspondería a este lado de aquí, a la de emisor, teniendo la de colector. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, podemos hacerlo de una. Debemos recordar que la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente de emisor. Y yo tengo la de colector y tengo alfa. Alfa debo recordar que es beta sobre beta más 1. En este caso sería 100 entre 101. Eso es aproximadamente 0.99. Ahora, si tengo eso, pues la corriente de emisor será sencillamente igual a la corriente de colector, 2 miliamperios, entre ese alfa. Y alfa sería entre 0.99. ¿Cuánto dará eso? Vamos a calcularlo. 2 miliamperios entre 0.99 me daría 2.02 miliamperios. 2.02 miliamperios, que es la corriente que corresponde en este valor. Ya tenemos eso. Entonces la corriente de emisor sale más grande que la de colector, correcto. ¿De dónde saca ese extra más grande? De la corriente de base, que podemos revelar ahora cuánto es. Es la diferencia entre estas dos cantidades. Así que es 0.02 miliamperios. Ahora tenemos el ejercicio ya completo. De hecho falta buscar RE, pero ya es muy fácil. RE es el cociente entre 14.3 voltios, que es el voltaje que hay entre sus terminales, y la corriente que está fluyendo por ahí, que sería 2.02 miliamperios. Eso da un total de 14.3 voltios entre 2.02 mili. Cuando lo divido me da 7.08 k ohmios. Entonces aquí está 7.08 kilo ohmios. Y con eso termino nuestro ejercicio de manera muy sencilla. Entonces tenemos el valor de RC y el valor de RE. Entonces vemos que es una forma sencilla de resolver esto. Aquí corroboramos las respuestas que nos da ya el texto. Nos dice la corriente de base es 0.02, muy bien. La de colector es 2 miliamperios, la del emisor es 2.02, la tensión en el emisor es menos 0.7 como está aquí, y la de colector fue dada 5 voltios. Si podemos revisar el panorama de tensiones que nos resultó en este problema, vamos así. El colector está arriba a 5 voltios, así fue decidido. Encontramos, bueno, nos da el problema que la base se encuentra en 0 voltios y el emisor está debajo de la base en menos 0.7. Eso es perfectamente un buen panorama. Es un buen panorama que tenemos aquí para las tensiones colector base emisor del modo activo. Así que estamos ratificando el modo activo. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. En este diagrama, asuma que el voltaje base emisor es 0.7 para todos los casos y que es constante. Que bueno, nos acaban de simplificar un poco las cosas y va a ser la asunción que vamos a tomar nosotros, que será un voltaje 0.7 o de 0.6, dependerá de la situación del transistor, pero igual es una asunción sana, decir 0.6 o decir 0.7. El beta del transistor nos lo especifican a 50, pero ya no es 100, ahora es 50. Determine el valor del voltaje que se aplica en la base de esta fuente, que resulta en el transistor operando a diferentes casos. Entonces déjame repasar aquí los datos. El voltaje de base emisor está 0.7 fijo, beta es igual a 50. Me pide buscar el voltaje B que está aquí. ¿Para qué? Dice para que el transistor opere en el modo activo con el voltaje colector y emisor 5 voltios. El voltaje entre colector y emisor es 5 voltios. Entonces el primer dato me dice modo activo. Voy a suponer que el transistor está en modo activo. Entonces entre el colector y el emisor hay 5 voltios. Eso significa que si aquí hay 5 voltios, entonces la tensión en este nodo es de 5 voltios porque el emisor está en 0. Entonces la tensión en este nodo es 5 voltios. El colector está a 5 voltios. Bien, y que está en modo activo, perfecto. Entonces empiezo a buscar cuál es este valor. Tengo que irme poco a poco hacia atrás. Sé que este valor que está aquí, sé que este valor es 0.7. Tiene el más aquí y el menos en tierra.
Eso significa que el valor de este nodo, el voltaje de este nodo es de 0.7 voltios. Ese es el valor de ese nodo, ¿ya? Porque entre aquí y aquí hay 0.7, o sea que este nodo quedó en 0.7 voltios. Ahora vamos a ver cómo puedo lograr este valor de aquí poco a poco. Primero quiero averiguar esta corriente de colector. Para ello necesito saber qué voltaje hay aquí. Si aquí hay 10 y aquí hay 5, el voltaje que está en el resistor de 1K es de 5 voltios. Si es 5 voltios y tengo un K, ¿qué corriente está bajando por allí? Más, menos. ¿Qué corriente baja por ahí? Pues 5 voltios entre un K. Eso me da 5 miliamperios. Ahora, esos 5 miliamperios están bajando por aquí. ¿Qué corriente de base entonces está sucediendo si el beta que tengo es 50? Entonces la corriente de base, vamos a apuntarla por aquí, la corriente de base es igual a la de colector entre beta. Beta es 50. Entonces la de colector es 5 miliamperios entre 50. ¿Eso cuánto dará? 5 miliamperios entre 50. Entonces 5 entre 5 da 1. Y ese 1 miliamperio entre 10 da 0.1 miliamperio. Entonces lo que tenemos aquí es que este resultado es 0.1 miliamperio. Ahora, ese 0.1 miliamperio viene bajando por esta resistencia. Y aquí se produce una caída de tensión de ¿cuánto? 0.1 por 10 kilo ohmio. O 10 por 0.1 da 1. Y kilo con mili se cancelan. Aquí hay un voltio. Entonces, si este nodo, o si subimos por aquí 0.7 y estamos aquí en 0.7 y subimos otro voltio, ¿dónde estamos acá? Estamos en 1.7 voltios. Ahora ese resultado, que es lo que nos piden calcular, vamos a apuntarlo en esta tabla. En el caso A tenemos 1.7 voltios. Nos piden corriente de base, sí, 0.1 mili. Nos piden también aquí, quiero esta tableta también construirla con todas las cosas. La de colector es 5 miliamperios. Voltaje de colector en este caso es 5 voltios. Voltaje de la base 0.7. Voltaje del emisor es 0. Bueno, ahora me dicen caso B, que vamos a poner el caso B con otro color aquí, que el transistor está en el borde de la saturación. Bueno, ¿qué quiere decir eso antes de pasar a ese caso? Quiere decir lo siguiente: el transistor está dándonos que el colector está en 5 voltios, que la base está en 0.7 y que el emisor está en 0. Entonces está en modo activo, incluso si el colector se precipita a estar debajo de la base, incluso, ¿ya? Pero ¿qué tanto? Hasta cuando la diferencia entre emisor y colector se estrecha a ser 0.3 voltios. Cuando aquí haya 0.3 voltios, el colector golpea el límite de valores para el cual está el transistor en modo activo. Si baja a partir de esa frontera de 0.3, entonces ya está en modo saturación. Entonces aquí se dice, en el borde de la saturación es válido las expresiones del modo activo, o sea, las relaciones de la corriente, que la corriente de colector sea beta veces la corriente de base, es decir, la amplificación como tal. Pero la tensión entre colector y emisor es 0.3 voltios, se considera esa la frontera. Así que hay que hacer algunos cambios aquí a mi análisis y voy a poco a poco proceder a hacerlo. Primero que todo es a borrar todo, porque no puedo dejar que algo me distraiga. La fórmula esta todavía es válida en el borde de la saturación porque está saliendo de modo activo y entrando a saturación. Entonces voy a hacer ahora en otro color el problema. Ya lo que tengo ahora es que esto da 0.3 voltios. O sea que este nodo está a 0.3 voltios. Con esa situación, ¿qué tensión hay entre aquí y aquí? 10 menos 0.3, 9.7 voltios. 9.7 voltios y un K me produce una corriente de colector de 9.7 miliamperios. Esos 9.7 miliamperios están bajando por aquí y se relacionan con la corriente de base a través del número 50. Entonces hay que dividir 9.7 miliamperios entre 50. 9.7 9.7 miliamperios entre 50 me darían 0.19 miliamperios. Aquí sería
0.19 miliamperios, aproximadamente 0.19. Entonces esa corriente produce aquí una tensión, que sería esa corriente multiplicada por 10 kiloohmios. Multiplico eso por 10 kiloohmios y me daría 1.94 en este caso, o 1.9 ya, 1.94 voltios, es decir, 1.9, porque 0.19 por 10 da 1.9 y mili con kilo se canceló. Ahora, el voltaje que está entre base y emisor sigue siendo 0.7. O sea que la tensión en la base es de 0.7. Entonces vamos a hacer, si estamos subiendo 0.7 y subo 1.9, ¿dónde estoy? Estoy en 2.6. 0.7 más 1.9, estoy en 2.6. Entonces esa es la respuesta que para este caso nos trae 2.6 voltios. La corriente de base fue 0.19 mili. La corriente de colector es 9.7 mili. La tensión en el colector en este caso fue 0.3. La tensión en la base fue otra vez 0.7 y la del emisor siguió estando en 0. Entonces este es el procedimiento. Ahora en este caso el colector ya no está en 5 voltios, ya se ha precipitado a estar aquí. El colector está en este momento aquí en 0.3, o sea, bien cerca del emisor, ya entrando en la saturación. Eso se llama estar en el borde de la saturación. El último caso que nos piden se llama que el transistor esté, que el transistor esté profundamente en la saturación, profundamente. Y me dicen además un datico, me dicen el beta forzado es 10. Eso sencillamente me transmite varias cosas. Si estás en saturación, ya no es válida esta fórmula. Ya no es cierto que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Las fórmulas de modo activo ya no las puedo utilizar. Ahora viene otra cosa distinta. La corriente de colector y la corriente de base ya no están relacionadas. Ya no lo están. Pero aquí me están diciendo que tienen una relación a través de un beta forzado, o sea, un beta que no es el natural de él, y que eso vale 10. O sea, me están diciendo que 10 veces la corriente de base me está dando la corriente de colector. Eso es lo que me están transmitiendo básicamente. Entonces, por esa razón, a este beta que es muy inferior al beta oficial del transistor se le llama beta forzado. Pero realmente el beta forzado no es una constante del transistor. Así que es simplemente que el cociente de corriente de colector y corriente de base da 10 en este caso. Eso nos ayuda a resolver el problema. Entonces, digamos, la corriente de colector es 10 veces la corriente de base. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Bien, vamos a borrar entonces del problema que hicimos anteriormente todos los datos, no sea que nos haga equivocarnos en las conclusiones que vamos a sacar ahora. Así que nada nos perturbe. Ahora, estando en saturación, la tensión que se coloca entre colector y emisor suele escogerse como 0.2 voltios, es decir, C ha ingresado a la parte de aquí. 0.2 voltios sugiere el CEDRA, otros libros sugieren 0.1 voltios. El punto es que es una cantidad pequeña en voltios, ya menor que 0.3. Entonces digamos que 0.2. Si es así, este nodo se encuentra a 0.2 voltios. Y me pregunto qué tensión habrá entre aquí y aquí. De 10 le quita 0.2, aquí hay nada más y nada menos que 9.8 voltios. Ahora, 9.8 voltios y un K producen una corriente de 9.8 voltios entre un K, 9.8 miliamperios. Ahora no puedo moverme para acá con esta historia de que de aquí para acá voy con beta. No puedo usar 50, definitivamente no. Me toca usar el dato que me están entregando, en el cual la relación entre corriente de colector y de base es 10, tan solo 10. Entonces lo que debo hacer es utilizar un décimo de este lado. La corriente de base es un décimo de la de colector. 9.8 miliamperios en colector, entonces aquí sale 0.98 miliamperios. Esa es la de base. Y ahora, ¿qué tensión base emisor tenemos? Esa tensión sigue siendo la misma, aunque estemos en saturación. Eso sí vale 0.7. Así que podemos averiguar también esa tensión. 0.98 mili por 10K. El 10 corre la coma aquí, 9.8 y mili con K se cancela. Aquí lo que me da es 9.8 voltios. Eso quiere decir 0.7 subiendo y 9.8 subiendo. Eso me tiene que dar 10,5 voltios más arriba.
y esa es la cantidad que ponemos aquí, 10,5 voltios. Y B resultó, aquí cometí un error, aquí como que borré sin querer. Ay, no puedo hacer nada. Aquí había borrado algo sin querer, pero bueno, aquí una cantidad que está 0.19, me acuerdo que aquí el número era 0.1, un accidente pasó aquí, mili, así. Bien, y ahora estamos aquí con el vértice y B ha subido a 0.98 mili, o sea, casi un mili, y C es 9.8 mili, es decir, casi 10 mili. Voltaje de colector es 0.2, voltaje de base 0.7 igual, emisor 0. Ahora tratemos de sacar algunas conclusiones de lo que estamos haciendo entre estos tres casos. Mira, por ejemplo, el emisor siempre estuvo en 0, voltaje de base en 0.7, voltaje de colector se movió de 5 voltios a 0.3, se movió. Al principio notamos como la tensión que se alimenta aquí para el circuito de la base crece de 1.7 a 2.6, o sea, crece más o menos un voltio. Y cuando crece, se da que la corriente de base, fíjate bien, se duplica, pasa de 0.1 a casi 0.2, se duplica. La consecuencia de ello era que en ambos estos casos estamos utilizando el modo activo. Entonces notamos que la corriente de colector también casi que se duplica, 5 mA a 9.7, casi que se duplica. Pero la tensión del colector se acercó bastante al emisor, estaba en 5 voltios y ahora descendió hasta 0.3, o sea, el colector está por acá arriba y descendió hasta acá, por causa de que se aumentó obviamente la tensión en la base, la de alimentación. Al aumentar aquí, aumenta la corriente de base y aumenta la corriente de colector enseguida en esa proporción de 100 veces más, de 50 veces más la cosa. Tenemos eso. Entonces ahora, pero se reduce la tensión de voltaje de colector entre emisor. Míralo aquí, pequeñito, 0.3. Ahora, fíjate, el incremento que hicimos aquí fue un incremento de 1 voltio más o menos. Pero el de aquí para acá tiene un montón de voltios. O sea, de aquí para acá son casi 8 voltios lo que vas a incrementar. Y mira que la corriente de base, la corriente de colector no aumentó mucho de 9.7 a 9.8. O sea, estamos en la zona de saturación. La corriente de colector no está cambiando, no está respondiendo a la válvula, al control. La corriente de base, mira lo que sucede, ve, aumenta casi 5 veces. 0.19 a 0.98 es un aumento de casi 5 veces. 0.19 es como decir 0.2 y 0.98 es como decir 1. Entonces de 0.2 a 1 es un aumento de 5 veces. Entonces la corriente de base aumentó 5 veces, pero la de colector no lo hizo. Ahí se nota que eso es saturación. O sea, están en ese modo en el cual la corriente del colector ya no puede crecer más. Entonces tenemos ese caso, y para ese entonces la tensión colector-emisor es la más pequeña posible. Entonces esa tabla nos resume los movimientos que hubo ahí y bueno, cómo queda estable el voltaje de emisor, voltaje de base, están ahí, cómo se mueve el colector bastante. O sea, al cambiar la tensión en la base B sub BB a diferentes valores, pude percibir cómo en el colector la situación cambiaba también. Bueno, y con eso termina este ejercicio. Hagamos otro. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio de la figura 622. Vamos a ver. Dice así: considera el circuito mostrado en la figura 622, el cual se ha redibujado para recordarle al lector la convención empleada a lo largo de este libro para indicar la conexión de las fuentes. O sea, la figura original es esta y nos pone una flecha aquí, 4 voltios, y aquí nos pone 10 voltios con una doble flecha. Simplemente es una manera de decirnos, atención, es otro número distinto de voltaje, no es 4, es 10 y ya. Pero si usted se siente poco familiarizado con esto, tradúzcalo a esto. Entre aquí hay 10 voltios hasta tierra, esto es exactamente lo mismo que este símbolo. O sea, 10 voltios hasta tierra. Y aquí tenemos 4 voltios hasta tierra. Entonces, este 4 voltios, esta batería aquí pegada de este lado, es lo mismo que esto. O sea, eso son simplemente para recordar qué significa esto. A veces tienes dificultades en hacer un Kirchhoff que vaya por las fuentes. Entonces tú dices, porque ¿para dónde cojo yo? ¿Qué número escribo? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Cómo lo hago? Entonces lo resuelves así, lo miras de esta manera y ya sabes en el recorrido si es que vas de más a menos, entonces colocas el signo menos. Muy bien, habiendo hecho eso, me piden que analice el circuito completamente, es decir, que busque todos los voltajes y las corrientes en todas partes y que asuma que el beta es 100.
Entonces es el dato que me dan. Beta es 100. Voy a asumir que el transistor está en modo activo y que hay 0.7 en él. Entonces con ese análisis voy a decir que entre aquí y aquí hay 0.7. ¿Por qué no? Aquí hay 4 voltios y el emisor está al final en 0. O sea que ese voltaje de alguna manera, en alguna parte de él, algún 0.7 cae en la unión base emisor y lo enciende. Entonces ahora, si esto vale 4 voltios en la base y desciendo 0.7, ¿cuánto vale el emisor? Muy sencillo, 4 menos 0.7. Eso vale 3,3 voltios. 3,3 voltios entre 3.3 kilo que da 3.3 voltios entre 3.3 kilo ohmios. Eso da 1 miliamperio. Pero el emisor baja 1 miliamperio. Beta es 100. O sea que alfa es 0.99. ¿Ya? Después el colector debe estar bajando una corriente que es 99% de esta. Entonces 99%, digamos que esa corriente es, vamos a escribirlo así, 0.99 miliamperio. Y el otro, el pedacito que falta es 0,01 miliamperio. No ocupo aquí completamente. Miliamperio, así. Entonces ahora con esto igual aquí de este lado. Entonces 0.01 miliamperio es la corriente de base, 0.99 la de colector, y ahora puedo buscar prácticamente todo. Muy fácil. Ya tengo la corriente de base, tensión en la base 4 voltios, falta la de aquí, falta la tensión en el colector. La tensión que se cae en el resistor, ¿cuánto es? 0.99 por 4.7. Entonces eso es aproximadamente 4.7 voltios ya. O sea, si hacemos la cosa muy estricta daría 0.99 4.7, bueno, 0.99 miliamperios. Entonces ahora eso lo multiplicamos por 4.7 kilo ohmios y al multiplicarlo me da 4.65 voltios. O sea, esto da algo así como 4.65 voltios. Puede también dar 4.7, es aproximado. Si tomo aquí 1 miliamperio, da 4.7. Entonces, eso significa que el colector está a 10 arriba y se cae en 4.65. 10 arriba y se cae en 4.65. 5.35 me daría aquí, o 5.4 ya, 5.35 voltios. Y tenemos los voltajes en todos los del transistor, todos los terminales y las corrientes también. Veamos el panorama. Colector 5.35, base 4 voltios, emisor 3,3. Todo está bien. Eso es modo activo. Se acaba de ratificar. Terminamos el ejercicio. Entonces, por lo pronto, podemos hasta ahí dejar. Vamos a mirar pues otro ejercicio poquito a poquito y así vamos a ir complementando con más y más ejercicios. Entonces vean qué sencillo es. La siguiente lámina simplemente es la respuesta donde se ratifica todo lo que acabamos de descubrir aquí. 0.99 mili, 1 miliamperio, 3.3, 0.01 miliamperio y la tensión es, bueno, aproximadamente 10 menos 4.7, daría 5.3. Nosotros nos dio 5.35, o sea, 5.3 está bien, la misma cantidad. Entonces hemos hecho este ejercicio bien. Supusimos modo activo y salió. Entonces listo. Podemos dejar hasta ahí y ya continuaremos con más ejercicios.